Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estén. Bueno, y tengo que agradecer también a todas las personas que en realidad tendría que decirles buen día de mañana, porque he visto que hay varias personas que están desde el otro lado del mundo, donde ya es mañana, y están haciendo todas las alineaciones y todo lo de cada día al día siguiente, ¿no? Así que, bueno, gracias a estas personas también que van un día, un día adelante y por eso un día atrasados. Así que gracias por estar ahí desde los países del, del Pacífico Este y el Índico. Bueno, vamos entonces a comenzar con nuestro tema de hoy, que probablemente sea el tema que nos moviliza a todos, no solo a los humanos, sino a toda criatura viva en un planeta, que es la riqueza. Entonces vamos a hablar sobre riqueza, lo que significa, lo que es para nosotros y lo que es sistemáticamente la riqueza. Bueno, yo no sé, obviamente que seguramente hay aquí siguiéndome y escuchándome personas que están en diferentes posicionamientos desde la política, diferentes posicionamientos desde lo económico. Seguramente hay muchos puntos de vista, muchas formas de ver las cosas, ¿sí? Lo que voy a pedir en este tipo de temas es que antes de imponer nuestras ideologías o nuestros cuestionamientos, escuchemos cuál es el punto y tratemos de ver las cosas desde un lugar neutral, que es la propuesta de estas charlas. Aclaro esto también por el sentido de que cuando empiece a explicar cosas, yo siempre voy a hablar de lo bueno que puede tener algo y de lo malo que puede tener algo, ¿sí? No voy a... yo no tengo personalmente una idea política ni un posicionamiento político ni económico, ¿sí? Esto lo aclaro antes de explicar cualquier tipo de sistema, ¿sí? Porque a veces cuando estoy escribiendo algo se puede sentir que soy o más de derechas o a veces que soy más de izquierdas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es esto? Porque a mí lo de derechas e izquierdas me da igual. Yo soy humanista, ¿sí? Me defino como humanista. Entonces, hay cosas de derecha y cosas de izquierda. ¿Qué sirve? Derecha e izquierda es simplemente un lugar donde se sentaban los viejos en el Parlamento inglés. Punto. Se terminó. Acá vamos a hablar de lo cual no significa que no podamos tener nuestros puntos de vista y nuestras diferencias, ¿sí? Eso es perfecto, pero es importante conocer el punto de vista del otro si estamos trabajando el yo soy. Para hacer el yo soy no tenemos que ser todos iguales, eso es fundamental, ¿sí? O sea, hay gente que tiene que pensar desde la derecha, gente que tiene que pensar desde la izquierda, para que cuando uno se equivoque, el otro le diga en qué se está equivocando. Y esto es un juego en equipo. ¿Sí? Diferentes pensamientos. Si todos pensásemos lo mismo, esto sería una dictadura autoritaria, ¿sí? Por lo tanto, no nos pongamos alterados si alguien piensa diferente o el concepto no es el que nosotros creemos, ¿sí? Simplemente tratemos de abrirnos, escuchar y dónde están las emociones y los errores. Y dentro de esto, vuelvo a repetir algo que dije en Aries.
diversidad de puntos de vista no significa que podamos pelearnos. Significa que nos respetamos los diferentes puntos de vista. Así que, ante todo, siempre respeto. Solo voy a decir eso. Bueno, entonces, vamos a hablar de riqueza. ¿Qué es la riqueza para nosotros? La riqueza, desde nuestro punto de vista humano, tiene que ver con la posesión de objetos, con la posesión de bienes. Bienes que me sirvan a mí para suplir las tres necesidades básicas: comer, dormir y reproducirme. Si yo tengo lo suficiente para poder hacer esas tres cosas sin ningún problema, sin preocuparme, es decir, con absoluta seguridad, entonces puedo considerarme rico. ¿Y por qué digo puedo concebirme como rico? Porque ser rico significa tener autogobierno. Ser rico implica tener la capacidad de obtener los recursos que yo necesito y gestionarlos por mí mismo, administrarlos por mí mismo. Eso es ser rico, eso es tener riqueza. Eso es tener riqueza. Poder administrar lo que tengo. Cuando alguien no es rico, alguien no es rico cuando no administra sus propios objetos y depende de otros externos para que le den lo que necesita. En ese instante, una persona no es rica. Nosotros tenemos un mal concepto de lo que es la riqueza. Nosotros consideramos que la riqueza es tener muchas cosas. No es eso. La riqueza no es tener muchas cosas, es tener autogobierno de lo que tengo. Eso es riqueza. La palabra riqueza viene de reich, que significa regir, dirigir lo propio. No es tener cosas, es tener la capacidad de administrar por mí mismo lo que tengo. La riqueza no tiene que ver con el dinero. La riqueza tiene que ver con la capacidad de administrar mis propias cosas. ¿Ok? Cuando entendemos este concepto básico, podemos después hablar de todos los otros. Una de las cosas que tenemos que transformar de nuestra conciencia es la creencia de que para ser rico, uno tiene que tener dinero o cosas físicas. Cuando la palabra riqueza no tiene que ver con tener cosas físicas, tiene que ver con regir. Riqueza viene de regir, de tener control sobre lo propio. Bien, entonces, en este concepto de riqueza podemos entender que hay muchos niveles de lo propio. Está el nivel físico, el nivel emocional y el nivel mental. Vamos a cada uno de ellos. En el concepto físico, ¿qué significa? Comer, dormir, reproducirme. Las tres cosas básicas de las que venimos hablando siempre. Es decir, que si yo logro tener la capacidad de administrar lo que como, tener los recursos para comer, o sembrar mis propios alimentos, o producir mis propios alimentos, si yo tengo el lugar propio, que no dependo de nadie, el lugar propio donde puedo dormir, si yo tengo los recursos necesarios y las herramientas necesarias para producir algo, hacer algo
que pueda intercambiar con otros, ¿sí? Si tengo esas tres cosas, entonces físicamente puedo considerarme rico, porque no dependo de nadie, lo hago yo solo. ¿Mm? Pero luego tengo la riqueza emocional. ¿Qué es la riqueza emocional? Es tener la capacidad de gestionar mis propias emociones. Es la capacidad que tengo de saber distinguir qué me hace bien de qué me hace mal, qué relaciones tengo que dejar, qué relaciones puedo mantener. Si soy incondicional o vivo desde la condición. Cuando yo me libero de las condiciones y soy incondicional, logro manejar mis propias emociones y sé distinguir qué me hace bien de qué me hace mal, entonces soy rico emocionalmente. Y luego tenemos el mental. ¿El mental qué es? Una mente que es abierta a recibir diferentes informaciones, que se nutre de libros, de películas, de conversaciones, de filosofía, de otras personas, de otras culturas, de otras religiones, que se abre a entender el mundo, que tiene un mundo interno rico, porque hay muchas cosas, es una persona rica mentalmente, alguien que tiene conceptos y no se cierra a una sola idea, sino que está abierto a entender, a aprender, siempre a estar aprendiendo algo nuevo. Es una persona rica mentalmente. Bien, de esta forma podemos entender que la riqueza no está solamente relacionada a tener materiales o a tener dinero. La riqueza puede ser físicamente, emocionalmente o mentalmente. Y también podemos tener una cuarta riqueza, que es la riqueza espiritual. La riqueza espiritual es aquella persona que siente en su interior, se conecta con su interior, puede ir a las verdades más profundas de su interior y se conecta con ello entregando. Es riqueza espiritual, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Normalmente, hay como una especie de línea que se sigue en el camino, en el camino natural de una persona normal para encontrar estas riquezas. ¿A qué me refiero con esto? Que cualquier persona puede ser rica en uno de los cuatro cuerpos. Puede ser rica mentalmente, pero pobre en los otros dos. Puede ser rica emocionalmente, pero pobre en los otros dos. Puede ser rica físicamente, pero pobre en las otras dos. ¿Sí? Por ejemplo, hay mucha gente que normalmente vive su riqueza de una sola manera. Pero lo normal es que una vez que tengo riqueza física, puedo empezar a ocuparme de la riqueza emocional. Una vez que me ocupé de la riqueza emocional, tengo tiempo para desarrollar mi riqueza mental. Y una vez que logré incorporar mi riqueza mental, es cuando despierta mi riqueza espiritual. O sea, como una especie de camino, en realidad, que podríamos decir como un manual que seguir en el que se va dando de esta manera. Y ahora explico por qué. Hay muchas personas que se creen ricas espiritualmente, pero una persona que no es rica mentalmente difícilmente sea rica espiritualmente. Porque para ser rica espiritualmente hay que estar abierto al 100%. Y una persona que está cerrada de mente
en una sola opción, no está conectada con el espíritu, está conectado con una idea del espíritu. ¿Se entiende? ¿Y por qué digo ¿Por qué digo que se da este camino? Porque lo tenemos que analizar desde un punto de vista muy lógico. Claramente puede haber personas que nacen con la capacidad de hacerlo de otra manera y empezar de otra manera, ¿sí? Pero yo no voy a explicar cada caso especial. Vamos a hablar de lo que es el conjunto humano y cómo normalmente se desarrollan estas riquezas en el mundo humano. El camino de la riqueza en general se da de la siguiente manera. Un ser vivo en la biología normalmente está todo el tiempo concentrado en conseguir riqueza física. ¿Por qué? Porque dispone todo su tiempo en tratar de sobrevivir a través de comer, dormir y reproducirse. Dispone el 100% de su tiempo solamente en eso. Está diseñado para luchar en la vida, para conseguir energía, para reproducirse y para que a lo largo de toda su vida pueda encontrar armonía en estas tres necesidades básicas, sintiéndose seguro. Por lo tanto, la mayoría de todos los seres que existen vivos en la Tierra, en la biología, se dedican a encontrar riqueza física. Durante millones de años, la naturaleza logró encontrar un equilibrio, una simbiosis en la biología, en la Tierra, en la cual esa lucha se transformó en algo tan equilibrado que hizo que todos los seres vivos vivan de forma rica. La mayoría de los animales y plantas en toda la Tierra son ricos. Sí, son ricos, porque en un gran porcentaje todos obtienen lo que necesitan y viven en armonía con el medio que les rodea. Por lo tanto, son ricos. Los humanos también lo hicimos durante un momento. Durante un tiempo conseguimos esa armonía y esa riqueza, esa riqueza que se vive en armonía. Pero ¿qué sucede? Empezamos a diferenciarnos por algo con los demás, que empezó a soñar. Y los sueños nos trajeron inteligencia. ¿Por qué empezamos a soñar? Porque hubo un momento en la humanidad en que los homínidos descubrieron la manera de poder sentirse seguros para dormir mejor. Crearon nidos, crearon grupos que se protegían unos a otros, y esto les empezó a dar seguridad, tanta seguridad que les permitía dormir mucho más, desarrollar mayor inteligencia, y a su vez fuimos desarrollando herramientas externas. Esa capacidad de desarrollar herramientas externas hizo que la humanidad empezase a evolucionar, a bajar sus sueños a la realidad, ¿sí? A la materia, manifestar sus ideas. Esto nos diferenció del resto de los animales e hizo que empezáramos a trabajar en otro tipo de riqueza, que era el compartir. ¿Por qué? Porque el humano, igual que muchos homínidos, desarrolló lo que sería la empatía. La empatía y la simpatía son dos de las cosas que el humano utilizó como base fundamental de subsistencia. Otros animales también tienen empatía, pero no lo utilizaron como desarrollo de subsistencia de la misma forma que el humano lo hizo. El humano creó familias y creó estructuras familiares y tradiciones orales que permitieran esa continuidad. ¿Qué hizo esto?
que pudiéramos administrar la riqueza física ya no para un solo día, sino para todo un año. Y cuando empezamos a asegurarnos la riqueza física a lo largo del tiempo, permitió que el humano desarrolle la empatía, es decir, la riqueza emocional. De esta manera se desarrollan los vínculos, las acciones, la cultura, y se desarrolla la inteligencia emocional, que es las relaciones entre las personas. ¿Y qué sucede? En esta interacción con el otro, empezamos a crear información, datos que antes no podíamos entender. Abuelos, padres, madres, que nos enseñan cosas. Y en los viajes conocemos a las personas con las que interactuamos y empezamos a desarrollar la riqueza mental. Crear filosofías, sueños, cuentos, leyendas, libros, escribiendo, cantando. Y es debido a esto que empezamos a mirar mucho más amplio, empezamos a ver el cielo, empezamos a ver las estrellas, empezamos a ver dentro de nosotros. Y aparece el chamanismo, aparecen las culturas totémicas que nos empiezan a hacer encontrar la riqueza espiritual. ¿Se entiende entonces por qué este camino? You can understand now why this. Una vez que hemos experimentado todo este camino, luego, cuando empezamos a reencarnar, ya no importa desde dónde lo empezamos, el emocional, el mental, pero todos juntos hemos hecho este camino. Está en nuestras células. ¿Qué sucede ahora? Todo bonito, ¿no? Hasta ahora todo bonito. Pero en el medio, ¿qué pasó? En el medio, el chamán, con su riqueza espiritual, le comparte al líder de la manada que es un mandato de los dioses, de los espíritus, que esa persona tenga que mandar a los demás. Y que tiene que demostrar que es capaz de mandar a los demás. Y que tiene que demostrar sobre todo al enemigo que es tan fuerte que puede proteger a todos. Y surge el primer rico de la historia, que es el rey. Riqueza y rey viene del mismo origen, de la palabra reg, que significa dirigir. Este ser, esta persona, ¿por qué lo hace? No es por algo malo, ¿sí? Es para unificar. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos en su momento? Es para unificar al grupo. Un rey, una reina, genera una idea de unificación, de protección. Hay alguien que decide que nos cuida. No es por algo malo, no es por poder, no es por control, es simplemente por protección. ¿Qué sucede? Esto ya lo hablamos bien. Las tribus empiezan a crecer, las familias empiezan a agrandarse, hay más riqueza, entonces expanden en el territorio, se encuentran con enemigos, y esto hace que el rey tenga que proteger a su familia, a su grupo, a su pueblo, para dominar o ganar las batallas contra los invasores. Esto estoy hablando de miles y miles de años atrás. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si ustedes, vamos a algo sencillo. Si yo me pongo así, ¿qué confianza puedo dar si estoy hablando así, bajito y dudo así, y hablo bajito y me da miedo decir,
Pongo así, ¿qué piensan de mí? ¿No les dicen muchas veces que para mostrarse y tener seguridad de uno mismo hay que sacar pecho? Hay que sacar pecho y mostrarse y usar las manos y mirar fijo. ¿Qué hace el pavo real cuando tiene que defender territorio? ¿Qué hace el león cuando tiene que defender territorio? El pavo real, ¿qué hace? Muestra un montón de colores con su cola y dice, yo tengo más colores que aquel de allá. Entonces, yo me muestro con todo lo que tengo y voy a ganar más hembras por mostrar todo lo que tengo, y el enemigo que está enfrente se va a asustar porque tengo demasiados colores. Todos los animales en la naturaleza hacen lo mismo. Todos los animales en la naturaleza hacemos lo mismo. Demostramos la seguridad y el poder en función del posicionamiento y los colores que tenemos encima. Esto mismo es lo que hacen los reyes y las reinas en la antigüedad. Se ponían todo el oro posible, se decoraban con todas las cosas posibles para mostrarle al enemigo: yo tengo muchos recursos físicos y por eso, si me hagan, con todo este recurso que yo tengo, puedo tener un montón de gente que pelee por mí. En lugar de mostrar el ejército, simplemente tenía que mostrarse el rey o la reina. Y eso ya asustaba. Pero ¿qué sucede? Llega un momento en que, por falta de riqueza mental y por falta de riqueza emocional, muchas de estas reinas y estos reyes empezaron a hacer lo mismo con su propio pueblo, demostrando su poder sobre los propios. ¿Se entiende? Por lo tanto, lo que sucede, ¿sí?, con este proceso, lo que sucede con este proceso, es que durante los siguientes de años, el poder dejó de defender a los propios en los recursos físicos y empezó a dominar a los propios en los recursos físicos. Por falta de inteligencia y riqueza emocional y mental. Y espiritual, claro. Y de reinos pasamos a feudos, y de feudos a burguesía, y de burguesía a empresarios y políticos. ¿Qué sucede entonces? Que en el principio de los tiempos, la riqueza era vista como sinónimo de seguridad. En la siguiente parte de la humanidad, ser rico era ser de la realeza, algo que no se podía tocar. Para la siguiente parte de la historia humana, ser rico, para la siguiente parte de la historia humana, ser rico era una forma de sobrevivir en un sistema que se había dividido en clases. Entonces había que escalar clases. En la siguiente parte de la historia humana, esas clases pasaron a ser enemigas porque unas dominaban sobre las otras, esclavizaban a las otras. Por lo tanto, ser rico pasó a ser igual
a malo. ¿Se entiende cómo se fue dando vuelta y se fue tergiversando el concepto de riqueza? Para la siguiente parte de nuestra historia se da la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. Al pueblo lo que es del pueblo. For the next part of the history, revolutions. Americans' independence. Give to the people what belongs to the people. En los últimos 300 años de la historia, las clases pobres y bajas empiezan a tomar el poder de la riqueza, pero de una manera muy rara. Se empieza a crear la idea de las oportunidades a través del concepto capitalista, que se le da la oportunidad a los pobres de ser ricos, pero tienen que competir vorazmente para conseguirlo, en un entorno que prácticamente se los pone muy complicado. Se les otorga la creencia de que pueden ser ricos, se sientan libres y sientan que tienen la oportunidad. Lo cual nos lleva después a la revolución del pueblo, el comunismo. Cuando el pueblo dice, esto no puede ser que no nos dejen crecer. Entonces surge la revolución del pueblo, la lucha de clases, en el que se pide la igualdad de riqueza, la distribución de la riqueza entre todos realmente. ¿Qué sucede con el comunismo? Entonces, ¿por qué no funciona el comunismo? Porque justamente impide el desarrollo. Empieza a impedir el desarrollo, que es lo que realmente busca un ser. Un ser que busca ser rico. Un ser busca ser rico en 3 niveles diferentes. O en 4 niveles diferentes, tomando el espiritual. El comunismo impide la libertad de los 4 niveles. Que es el Estado el que determina qué necesitas en cada uno de esos niveles. Y si pretendes ser un poco más en alguno de esos niveles, entonces va mal. Por lo tanto, impide el desarrollo interno del ser. Cuando los seres buscan su libertad de expresión, el sistema colapsa volviéndose autoritario. Y todos los comunismos socialistas terminaron siendo dictaduras o terminan siendo autarquías. Es decir, que el poder termina en manos de una sola persona que moralmente se dice saber qué necesitan los demás. ¿El problema cuál es? Que es una ideología. Pero en la base física, la naturaleza es crecer y desarrollarse. Cuando un sistema te impide crecer y desarrollarte, no funciona. Porque no se puede mantener un estómago con una idea. ¿Se entiende, no? ¿Y qué pasa con el otro? El capitalismo. El capitalismo hace todo lo contrario. Pone a los unos en contra de los otros para jugar por dinero, por riqueza. Una riqueza que es acumulativa. Es decir, que el capitalismo incentiva a que uno se pueda hacer rico para tener cosas, luchando contra los otros. También está determinado al fracaso. El capitalismo, ya estamos viendo, no funciona.
Porque el capitalismo crea más pobres que el comunismo. Es decir, sistemáticamente, el comunismo creó mucho más pobres que el capitalismo, pero sistemáticamente el capitalismo tiende a generar pobreza. ¿Por qué genera pobreza el capitalismo? Porque hace competir a las personas de una forma voraz, donde no hay crecimiento armónico, sino un crecimiento destructivo. Es decir que, como venimos diciendo siempre, ni uno ni el otro nos otorgan riqueza real, porque tanto uno como el otro, lo único que hace es, desde el Estado o los sistemas que crean, deciden y determinan sobre nuestro propio autogobierno, que es la verdadera riqueza. Volvemos al principio. Tanto el capitalismo como el comunismo decide y determina por nosotros. Cualquier sistema que determine o decida la forma de vivir de otro no otorga riqueza. Simplemente otorga cosas, pero no riqueza. Y ese sistema da cosas con el único sentido de poderse mantener en el sistema y el gobierno. Pero vuelvo a repetir, son sistemas malos. No les echemos la culpa, porque mejor surgió en el contexto que teníamos. Hoy tenemos otro contexto, que son las redes, la tecnología. Hoy el mundo está globalizado. Por lo tanto, estos sistemas ya no sirven. Por eso estamos viendo todas sus falencias. ¿De qué depende que caigan o no? Depende de que los ciudadanos se den cuenta de que cambiaron los tiempos. Depende de que nos demos cuenta de que para ser rico no hace falta tener. Y que ser pobre no es una opción. Cuando escuchamos los discursos de esto lo hacemos por los pobres, o de los pobres será el reino de los cielos, lo único que estamos escuchando son palabras vacías, que lo que están haciendo es generar una cultura de la pobreza para que la pobreza sienta que ser pobre es lo que está bien y ser rico es lo que está mal. Generado esto hace unos cuantos siglos atrás. Ideologías viejas. Entonces, trascendamos la batalla contra la riqueza. El problema no es ser rico. El problema es que nos olvidamos qué significa ser rico. La vibración del día es Wu. La afirmación es yo soy origen de todo reino. El código del día es Arquea. Entre los reinos de la naturaleza más viejos se encuentran las antiguas, del griego Arjaya. Al principio de la vida, el ente era bastante hostil, agresivo, con miles de erupciones volcánicas, calderas de aguas termales en ebullición, con metales tóxicos y gases mortales. En esos ambientes, las primeras células vivas, sin organelas ni núcleos, se envolvieron en una película orgánica que contuviera su material genético separado del entorno, y así construyeron la base
la base de las demás hasta hoy, incluso aún siendo las de mayor cantidad en los océanos. Tomo conciencia del espacio que me rodea, del cuerpo que habito y de mis propias respiraciones. Utilizo mi imaginación para expandir este espacio hacia el infinito, convirtiéndolo en un profundo y oscuro vacío, en el cual me encuentro flotando en el centro. Inspiro profundo y con mucha suavidad. Lentamente comienzo a estirar mi cuerpo, mis brazos, en todas direcciones, acariciando el espacio que me rodea, como si estuviera danzando. Y lentamente, cada uno a su tiempo, comienza a volver hacia sí mismo, tomando la forma, la posición de una semilla, abrazando las piernas, o abrazando mi propio cuerpo, si no puedo las piernas, o simplemente tomando mis manos. Me reconozco a mí mismo como una semilla del gran árbol de la vida, del árbol universal.
conteniendo el potencial en mi interior para convertirme en un nuevo universo. Y para crecer, me permito sentir la luz que desciende sobre mí por todo mi cuerpo. Y percibo cómo este rayo de luz se convierte en una enorme gota de agua que desciende sobre mí. Una gota de agua y luz. Siento esta gota tocar mi corona, ingresar por mi tercer ojo, atravesando mi laringio, mi corazón, plexo, sacro y raíz, siendo absorbida por mis piernas, por mis rodillas. Y reconozco la fuente que resuena en todo el universo, despertando la energía que me hace abundante, reconociendo mi fortaleza interior en toda la materia que yo soy, otorgándome seguridad en mí mismo, para así poder reconocerme rico, pleno en la riqueza de todos mis cuerpos y niveles. Inspiro profundo y comienzo a expandir esta riqueza en todo mi ser. Con mis manos desde mis rodillas la elevo como hojas hacia los cielos y como raíces por mis pies. Y en tanto expando esta riqueza en mi ser, abro mis cotiledones en las piernas y brazos, dejando salir las ramas en mis brazos, las hojas y flores en mis dedos, y convirtiendo mis piernas en profundas raíces. Y me reconozco como un nuevo árbol, rico en todos sus aspectos. Estoy lleno de riqueza. Yo tengo riqueza en mí. Y desde ella puedo crear todos los caminos. Yo soy origen de todo camino. Yo soy origen de todo camino. Yo soy origen de todo camino.
Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Inspiro profundo y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Y aquellos que están realizando la tarea de este mes, toman toda esta energía, la depositan en el agua y con ella riegan las plantas, las semillas que hemos. Gracias a todos por aquí, un día más. Y como siempre, nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.